Andrés Felipe Arias, candidato a la presidencia de la República, precandidato hasta el domingo. El domingo sabremos si le gana a la doctora Noemí Sanín o si por el contrario ella le gana al doctor Andrés Felipe, exministro de Agricultura, muy destacado de la administración Uribe. Bienvenido. Ramón, gracias por la invitación y un saludo muy cordial a los televidentes. Ha sido muy intensa esa campaña entre ustedes dos que lideran las candidaturas conservadoras. Se han dado palo duro. Ramón, ha sido un proceso duro, difícil. Yo ya llevo más de un año, un mes y unos días en este proceso. Me ha tocado soportar todo tipo de ataques, de ultrajes, de calumnias, de mentiras, pero yo tomé una decisión por respeto al pueblo colombiano y usted lo puede constatar. Cada ataque, cada insulto, cada mentira la respondo con una idea, con un programa, con una propuesta. Y con una sonrisa, ¿no? Y con una sonrisa. En estos días me tiraron una chancleta en Barranquilla, una persona no tolerante, de esas que insulta porque no tiene la fuerza de la razón ni los argumentos. Yo le decía, mire, este chancletazo, le devuelvo su chancleta, le mando un beso en el Día de la Mujer y se lo respondo con lo siguiente: quiero hacer 100.000 pequeñas y medianas empresas para jóvenes universitarios. Que produzcan chancletas. Que produzcan chancletas y generen empleo, para que a los jóvenes no nos toque seguir viviendo ese rechazo porque no tenemos experiencia y que por esa razón no nos contraten. Y me volví a agredir y le decía, mire, esa agresión la respondo con esta idea: quiero crear un doble subsidio para los estratos populares para vivienda, un subsidio inicial que evite la cuota inicial y uno adicional que permita que la cuota mensual para la casa no exceda los 90, los 100.000 pesos, para que no paguen, en vez de pagar un arriendo, estén aportando a su casa. Y volví a ultrajar y le decía, mire, yo quiero implementar el más ambicioso plan de infraestructura que ha tenido Colombia, las carreteras de los próximos 80 O sea, ella no oía las propuestas, sino que respondía con un insulto. Así es. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? El auditorio, que estaba muy hostil al principio, empezó a aplaudirme, ovacionarme, y eso es lo que quiere el pueblo colombiano. Nada de insulto, no lo respondo, y me ha tocado soportar todo, puras ideas, puros programas. Andrés Felipe, ¿ha habido espacio para el debate? ¿El electorado está oyendo los temas, las propuestas que acaba de esbozar, las está oyendo? ¿O es un debate muy corto, muy emocional, muy de polarización? ¿Cómo sientes el electorado hoy? Yo creo que hay momentos en que se polariza esto y vienen ataques, insultos, ultrajes. Como le digo, Ramón, yo no lo respondo. En los debates que hemos tenido, yo he asistido a todos, porque quiero mostrar mis ideas, mis propuestas. ¿Cuál es mi promesa básica, fundamental al pueblo colombiano? Eso es lo que yo quiero mostrar, que es preservar las tesis del orden y la seguridad y no retroceder ni un milímetro, pero aprovechar eso para un programa de gobierno muy exigente, muy ambicioso en materia económica, que cada hogar tenga una fuente de ingreso. Y he repetido y repetido y repetido. En esto se trata de insistir, persistir y resistir para nunca desistir. Y lo va a seguir haciendo, explicando. El golpe de agroingreso seguro le significó una caída en las encuestas durante unas semanas, pero en las últimas cifras parece recuperarse. Cuénteme los dos momentos, ¿cómo lo afectó agroingreso seguro? Mire, no, fue un debate que dimos, fue duro, dijeron todo tipo de barbaridades. Dijeron que para una reina, yo ya no era ministro cuando eso, que para los ricos tampoco es cierto, eso les llegó a más de 1 millón de colombianos en el campo, ojalá todos fueran ricos, ya hubiéramos resuelto el problema del campo hace rato, 98, 99% pequeño. ¿De dónde sale, perdón que lo interrumpa, de dónde sale el proyecto? Tengo entendido que en Chile desarrollaron un esquema bastante similar, lo estudiaron, claro, y lo adaptaron a Colombia. En Chile y en Grecia hay dos modelos muy bonitos, para riego en un caso y en el caso griego para nivelación de suelos, y eso lo adaptamos acá. Entonces, ¿qué hubo corrupción? Hombre, por Dios, de ese 1 millón de colombianos que se han beneficiado en el campo, 10, 11 individuos pudieron haber abusado del programa, tendrán que responder ante la autoridad, pero eso no habla mal de un programa que fue diseñado
presumiendo la buena fe del ciudadano y que ha sido bueno para el campo. Yo bajé, Ramón, el desempleo rural al 7 y pico %. Yo aumenté la producción de alimentos a casi 30 millones de toneladas. Yo logré recuperar la frontera agrícola en 1 millón de hectáreas, en ese millón que se perdió en la apertura económica. Entonces, en el momento del debate fue duro, pero las últimas encuestas nos muestran ganadores. ¿Cuál es mi análisis? ¿Por qué le hace daño? O sea, si el programa tiene los beneficios que usted está diciendo y si la corrupción es pequeña, porque efectivamente no son 10, pero sí 40 las investigaciones que hay. Pero son 10 individuos que pudieron haber aprovechado eso en esos 40, el fraccionamiento que dio origen a los 40 proyectos. ¿Por qué no se pudo quedar la crisis, digamos, cerrada y limitada? Ramón, se la pongo de la siguiente manera. Le voy a hacer 2 preguntas. Una, ¿usted cree que si yo hubiera sido no ministro de Agricultura, sino director, por ejemplo, del IMPEC, hubieran usado eso de esa manera como no, la fuga de los presos? El lío y el escándalo, ¿cuál hubiera sido? La fuga de Pablito en la cárcel de Arauca, no hubiera sido agroingreso seguro. Le hago otra pregunta. Claro. ¿Usted vio una marcha campesina en contra de agroingreso seguro? Dígame, una en el país. Pero los campesinos no eran los beneficiarios, sino los medianos, sí. No es cierto, fueron los campesinos. ¿Usted cree que...? De los 316.000 o 20.000 créditos que otorgaron, ¿cuántos son de 98, 99% pequeño y mediano? Le pregunto, ¿usted vio una marcha campesina en contra de eso? No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando el pueblo colombiano se da cuenta que eso era un ataque para detener a una persona joven que iba creciendo en la política, eso nos termina fortaleciendo. No tengo una tacha, una sola glosa, una mácula en mi hoja de vida. O sea, la interpretación es, el escándalo se desinfla en la medida que el beneficiario de los créditos, 1 millón de personas, encuentran que lo están atacando por haber liderado el programa, claro, y no por el daño supuesto que le hizo porque y porque es un ataque y un ultraje político. Y como ese, muchos más me ha tocado soportar. O sea, todo tipo de cosas han dicho de mí, en todos los niveles, desde todos los frentes. Pero vamos para adelante, Ramón, vamos para adelante, y este domingo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del pueblo colombiano, ganamos la consulta. Este es un camino difícil, porque hay mucha adversidad, pero nos sobreponemos. ¿Cómo piensan ustedes, le hice la misma pregunta a Noemí Sanín, cómo piensan ustedes tratar el problema de los votos de los otros partidos que van a incidir en la consulta de ustedes? Se supone que la gente de la U va a votar por usted, y se supone que la gente de otros partidos como el Liberal deberá votar por Noemí. ¿Cómo hacen para que no haya esa interferencia? Mire, Ramón, yo invito a todo el pueblo colombiano a que me acompañe en la consulta del Partido Conservador, porque todo el mundo puede votar. No solo los conservadores. Todo el mundo es puede legítimo. votar, y es legítimo, porque el pueblo colombiano tiene derecho a decidir qué tipo de partido conservador quiere. Si quiere el Partido Conservador que sigue la línea de pensamiento de Andrés Pastrana, de la doctora Noemí Sanín, o si quiere un partido conservador orientado por la línea de pensamiento de Andrés Felipe Arias, que es leal, de manera genuina y sincera, a unos ideales que hemos venido construyendo con el presidente Uribe desde hace ya casi 8 años. ¿Y cree que ese debate alrededor de las tesis del presidente Uribe no se pudo dar en la campaña por la consulta del Partido Liberal de Conservador? Yo creo que se ha dado. Yo creo que el pueblo colombiano se ha dado cuenta en el debate quién es leal a estos ideales, quién ha defendido la seguridad democrática en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, en Madrid, Cundinamarca y en Madrid, España, quién no se ha desviado de esta línea de pensamiento. Mire, Ramón, yo soy una persona sin confusiones ideológicas a la hora de defender las tesis del orden, porque estoy convencido que es el único camino para que los hijos de nosotros puedan tener ingreso, empleo, trabajo, para que este país pueda crecer. Y Colombia se dio cuenta de eso. Y en la medida en que se dio cuenta que todos los ataques eran una forma de detenerme y que Andrés Felipe Arias representaba la lealtad a este ideal y a este proyecto, ahí fue cuando pudimos comenzar a subir, ascender y estar, yo creo hoy, que con la ayuda de Dios, muy cerca de una victoria. ¿Cuál cree que va a ser el escenario después de las elecciones del Congreso frente a la presidencia? Suponiendo que gane usted, ¿cuál cree que es el escenario que continúa? Yo he reiterado mi aspiración a la presidencia, Ramón. Yo estoy buscando ganar la consulta del Partido Conservador para continuar a la presidencia. Convocaré a todos los sectores que creen en esta línea de pensamiento como el camino
que nos va a permitir crecer, progresar, tener una oportunidad, una esperanza en cada hogar, para que alrededor de Andrés Felipe Arias, en nombre del Partido Conservador, ganemos la primera y la segunda vuelta a la presidencia de la República. ¿Va a la primera vuelta si gana la Vamos por la presidencia, Ramón. ¿No va a haber alianzas antes de primera vuelta? Si hay una alianza, que sea alrededor de Andrés Felipe Arias en nombre del Partido Conservador. ¿Cómo haría la alianza? ¿Cómo convocaría a Santos para esa alianza? Nosotros, mire, yo quiero invitar a todos los sectores que creen en esto, que han creído en Álvaro Uribe, que se dan cuenta que Andrés Felipe Arias representa la lealtad genuina a este proyecto, para que nos acompañen. Yo quiero que, ganada la consulta, todos los sectores, liberales, independientes, todo el uribismo nos acompañe para que lleguemos a la presidencia. Polo no. Yo no tengo confusiones ideológicas, Ramón, yo no tengo confusiones ideológicas. No va a ser una melcocha. De mí podrán decir lo que sea, pero confusiones ideológicas sí no tengo. ¿Cómo se define ideológicamente? Creo en el orden, en la autoridad, como un principio fundamental para que podamos crecer, para que podamos tener empleo, para que podamos progresar, para que yo pueda resolver eso que me desvela a mí todas las noches, y es cómo lograr que cada hogar en Colombia tenga una fuente de empleo y tenga una fuente de ingreso. ¿Cómo va a lograr yo que todas estas personas que están en este set no pierdan su trabajo porque este país se viene a pique y porque hay que cerrar este medio? No, eso no puede pasar, y creo que es el orden, la seguridad democrática, lo que nos permite a nosotros, lo que me va a permitir a mí construir un sendero de progreso, de crecimiento, de empleo. Vea, Ramón, yo me he preparado toda la vida para este momento. ¿34 años? 36, ya voy para 37. Pasan el tiempo muy rápido. Mire, me he preparado toda la vida para este momento, porque a mí me desvela eso. ¿Cómo va a lograr que este camarógrafo, que este asistente, que usted, Ramón, y que todo el pueblo colombiano tenga una oportunidad de trabajo y de empleo? Necesita seguridad. En eso no podemos confundirnos. Pero durante la campaña que continúa después de la parlamentaria, le van a salir los opositores diciendo: llevamos 8 años con esa política, la pobreza sigue básicamente igual, casi en el 50%, 46%, el crecimiento del PIB este año fue malo, la concentración de la riqueza es de las peores de América Latina al lado de Haití. Le van a salir unos críticos muy duros. El modelo no está funcionando tan bien como se cree. Yo he dado el debate contra ellos desde hace muchos años. Y yo puedo demostrar, Ramón, que en el año 2002 este país nos lo entregaron. El tema de seguridad sí, está hablando del económico. No, voy a hablar de lo económico. No solo con un desastre en materia de seguridad, un desastre en materia de seguridad que repercutía en lo económico y lo social. Yo me acuerdo cuando llegué al Ministerio de Hacienda, mandábamos una plata para la salud al Cesar, terminaba en manos de ¿quién? En manos de Jorge 40. Mandábamos plata para una escuelita en el sur del Tolima, por allá en Planadas, en Ataco, en Chaparral, en Río Blanco. ¿En dónde terminaba? En las arcas de esos bandidos de las FARC, de Cano y de Catatumbo. Un país con un desempleo llegando al 20%, un país con una inflación por encima del 10%, un país sin confianza para atraer inversión y generar empleo y puestos de trabajo. Es que acuérdese que llegó un momento en que nadie invertía en Colombia. Y sin inversión no hay empleo y no hay progreso. Todo eso es cierto, pero las cifras sociales no han mejorado, las cifras de concentración de la riqueza. Por una razón, Ramón, porque es que no es de un día para otro. 8 años. Porque es que el abandono que tuvo Colombia en materia de orden y seguridad, en materia de presencia estatal, fue de décadas. Si yo le dijera a usted que yo voy a acabar la pobreza de un día para otro, le estaría mintiendo. Y quien venga acá a decirle eso, le está mintiendo. Lula pasó de 44% de pobreza a 30% en los mismos 8 años. No. Porque es que allá no hay un problema de orden público como lo tiene Colombia, Ramón, me da pena decirlo. Pero ya lo arreglamos. Acá, no. Esto es una culebra que sigue viva y que tomará todavía mucha perseverancia y mucha determinación derrotar. Pero le quiero decir una cosa, el que venga y diga que de un día para otro va a acabar la pobreza miente. ¿Sabe cuánto nos toca? Una generación de colombianos. 25 años, segundo. Yo estoy buscando ser la persona que logre que mi generación sea la última generación sacrificada y que la de nuestros hijos viva en un país muy distinto. Vamos a hacer una pausa con el candidato Andrés Felipe Arias. El domingo próximo se define su candidatura presidencial frente a Noemí Sanín por el Partido Conservador. Ya volvemos.
Continuamos con Andrés Felipe Arias, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador, junto con Noemí Sanín, con el doctor Álvaro Leiva, el doctor José Galat y la ex senadora Marta Lucía Ramírez, quienes también participan en esta consulta el próximo domingo. Estamos conversando sobre por qué después de 8 años de estas políticas no ha logrado el país cambiar sus indicadores de pobreza y de concentración de la riqueza en particular. Pero tampoco es así, Ramón. Usted mire diferentes indicadores. Cuando usted, por ejemplo, mira el indicador de concentración de la tierra y sustrae la tierra que está concentrada en comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, la concentración se mejora. Falta mucho, pero claro, se ha mejorado. El gobierno entregó por lo menos 2 millones de hectáreas en titulación, en programas agrícolas. Cuando usted mira la inflación, que es un indicador de la pobreza muy importante, porque es lo que determina el bolsillo del ciudadano del común, del ama de casa cuando va a mercar, encuentra un avance muy grande. ¿Resultado de qué? De la política agrícola. Usted va a Venezuela, en donde han acabado con el aparato productivo agropecuario y hay inflaciones de alimentos del 30%. O sea, lo que usted como ciudadano compraba con 100 a principio del año, al final del año le alcanza solo para 70. Aquí no, aquí hemos logrado, a pesar de los incrementos en precios del petróleo, esa coyuntura mundial tan difícil, mantener un sendero de inflación a la baja. El desempleo. Yo soy un convencido que cuando uno puede subsidiar a una persona toda la vida, pero solo cuando logra que esa persona tenga una fuente de ingreso, una fuente de trabajo, un empleo, solo ahí lo saca de la pobreza. El desempleo en el campo cayendo, en el país ha repuntado, pero nunca a los niveles que teníamos hace unos años. Las series de tiempo que miden la pobreza no dan fluctuaciones bruscas. Y espera y verá que con el dato de inflación del año pasado, la medición de pobreza en Colombia, que sale para el año pasado, va a mostrar un resultado muy, pero muy positivo. El crecimiento económico. Mira el crecimiento económico del país, Ramón. Hace 10 años, ¿sabe cuánto crecíamos? A menos 4 crisis de la historia de Colombia. Menos 4%. El año pasado pasamos a ras en medio de una coyuntura económica muy brava, donde países como España tuvieron contracciones económicas, Estados Unidos, y nosotros en un sendero de progreso logramos mantener cierto equilibrio. Falta mucho, claro que falta mucho, Ramón, pero es que las transformaciones no son de un día para otro. No, esto hay que trabajar con mucho rigor, con mucha disciplina. Hay varios sectores muy críticos de su gestión, los arroceros, los lecheros. ¿Qué pasa con los arroceros? No, mire, los sectores del Dicen campo... que se acabó la producción de arroz en el país, que los quebró, que en el gobierno nadie les paró bolas. ¿Qué pasó? Mire, Ramón, es normal que los sectores, cuando tienen una caída en el precio, salen y se sienten en una coyuntura difícil. Yo fui el ministro que logró la única bonanza arrocera que ha tenido el país en los últimos años. Recuerde usted el año, le voy a decir, el año 2007. El año 2008, perdón, 2007, 2 veces más o menos. 2007 y 2008. Fue un año en donde hubo una recuperación, una tonificación en el precio del sector arrocero. Logramos incrementar la producción de arroz, Ramón, a un nivel que no logramos hace años, a tal punto que logramos la autosuficiencia en arroz. Y mi tesis siempre fue, ni un grano de arroz del Ecuador, ni uno de Venezuela, ni uno de Tailandia, porque logramos reactivar y llegar a un nivel de producción que nos permitía y garantizaba la autosuficiencia. ¿Y qué pasó? Yo logré inversiones en el sector arrocero para distritos de riego, para maquinaria, para cosechadoras, para tractores, para nivelación de suelos, como nunca antes. ¿Qué pasó? Hay un incremento muy fuerte en el área sembrada. Creo que ahí hubo un exceso de siembras de cierto sector en algunos departamentos que congestiona el mercado. ¿Qué es lo que tenemos que implementar? ¿Pero por qué se mantuvieron abiertas las importaciones cuando había ese exceso de producción en el país? No conozco en el último año, no deberían entrar. A veces hay un problema muy grande de contrabando, Ramón, que afecta y que daña el mercado. Ese contrabando hay que controlarlo, hay que enfrentarlo, porque nos hace mucho daño. ¿Qué hay que hacer? Mire, es utilizar un sistema que se llama incentivo al almacenamiento. ¿Cómo funciona el mercado del arroz en Colombia? En el primer semestre hay menos producción que consumo. En el segundo semestre hay más producción que consumo, que es cuando sale la cosecha en el llano. Es un incentivo al almacenamiento que nosotros implementamos con muchos recursos, como nunca antes se habían invertido, para almacenar arroz del segundo semestre, llevarlo al primer semestre. ¿Qué gana uno ahí? Evita que
que se derrumbe el precio al agricultor en el segundo semestre y evita que en el primer semestre se dispare el precio al consumidor. Pero recuerdo también, Ramón, que yo implementé el plan arrocero. ¿Qué es el plan? Un programa para aliviar la cartera de los arroceros cuando sufrían problemas con los bancos por una caída en el precio. Yo trabajé mucho con ellos me recuerdan a mí con mucho, mucho afecto. Pero dicen que no los atendieron en esta crisis al final. Hombre, a mí gobierno. evalúeme hasta que yo fui ministro. Okay. Y con los lecheros, ¿qué pasó? También se quejan básicamente de lo mismo, que se abrieron importaciones cuando hay un Pero es un caso muy parecido, Ramón. Cuando yo fui ministro logré articular una bonanza para ellos. Recuerdo tanto que adoptamos una política de flexibilidad en el precio de la leche y algunos industriales empezaron a aprovechar y a bajar el precio, en una región de Antioquia, en mi departamento, estaban arruinando a mucho ganadero. Nos tocó implementar una fórmula que tuviera algo de flexibilidad, pero una protección en el precio al ganadero. Luego viene una política de impulso a la producción y se tonificó el precio y el ganadero tuvo unos buenos años conmigo como ministro, 2007, 2008. Después viene un incremento en la producción, viene un cierre del mercado venezolano que afecta el precio al ganadero, pero yo logré articular eso. Y viene otro que no me ha preguntado, que es el cañicultor, el panelero, exactamente igual, exactamente igual. ¿Y por qué crecen solamente dos productos tan fuertes, el azúcar y la palma africana? No es cierto tampoco, Ramón. Ahorita yo estaba revisando las cifras y mire, cuando yo fui ministro, le estoy hablando cifras 2008, que fue el último año en que yo fui ministro, crecieron, usted no me va a creer, sectores como el trigo y la cebada a tasas superiores al 50%, el maíz a tasas superiores al 10%, la palma, el cacao, el caucho creciendo a tasas por encima del 7-8%, la producción de carne, de huevos. Cifras las comparte el país porque hay una diferencia muy grande entre estas cifras y las que los opositores institucionales están diciendo. Son las oficiales. ¿Qué es lo que pasa? Siempre cuando usted suma todos los crecimientos, siempre hay un sector que, por ejemplo, se afecta por el clima. A mí me tocó el café, un problema climático muy duro que dañó la floración de los cafetales. Entonces el café crece o decrece y cuando usted lo mezcla con los otros sectores se daña el crecimiento agregado. Por eso es que yo he insistido en mirar el crecimiento desagregado y usted verá que como nunca antes en la historia de este país esos sectores crecieron, el campesino se benefició, el agricultor se benefició y Colombia reactivó el campo. Pero entonces, ¿por qué el PIB agrario está por debajo de lo que le acabo de explicar? Porque cuando usted suma el crecimiento del PIB del café con el de los otros sectores que están creciendo, se daña el agregado, porque este sector ha tenido un problema climático muy, muy duro y el café pesa. Pero desagregue y el PIB de cada uno de ellos tiene crecimientos espectaculares. Volvamos a la política, que es lo que más le interesa a los televidentes. Ya, es que usted me habla de agricultura y podemos quedarnos acá. Porque es el tema más interesante, sobre todo porque ha sido el más criticado por su principal contrincante. Ah, claro, si yo hubiera sido director del IMPEC, la crítica sería la política penitenciaria. Exactamente, pero entonces, como fue ministro de Agricultura, es el tema que nos atañe. Ni una marcha campesina contra Andrés Felipe Arias. Ni una marcha campesina, Ramón. ¿Y a favor? Muchas, Ave María. ¿Cuál es la más bonita? No, mire, yo he recorrido mucho este país, he tenido apoyo de todos los sectores. Yo recorro Colombia y me dicen, usted nos ayudó mucho. He hablado con cañicultores, con ganaderos, con productores de arroz, con maiceros, con algodoneros, con productores de palma, de cacao, y el fervor es grande. Están ahí acompañándolos. ¿Cómo le pareció al vicepresidente de su principal contrincante, el doctor Santos? Angelino Garzón. No, respeto total por el doctor Angelino. Creo que es un hombre muy serio. Respetamos las decisiones de cada uno. ¿Pero cómo le pareció? De los contrincantes en esta batalla. No, yo al doctor Angelino lo respeto y lo aprecio. Políticamente, ¿cómo le pareció? La persona, por supuesto, está fuera de toda sospecha, pero políticamente... Políticamente eso se empieza a medir a partir de la semana entrante. Usted que es tan frentero, ¿por qué no quiere? No, mire, no, yo en esto, se lo digo, Ramón, he tratado de hacer un ejercicio, a pesar de todo el ataque y de toda la artillería, de respeto a los otros proyectos. Un minuto para que se despida de nuestros televidentes, por favor. Bueno, no, a ustedes quiero invitarlos a que me acompañen este domingo 14 de marzo en la consulta del Partido Conservador. Votar por Andrés Felipe Arias es votar por la lealtad. Yo he nacido y me he mantenido fiel y leal a mi país, a mi partido y a mis principios.
a los ideales de Álvaro Uribe, porque creo que son ideales que mi partido debe defender y son ideales que han permitido que Colombia pueda cambiar y que en Colombia vivamos mucho mejor. Falta mucho, claro, pero hemos avanzado como nunca antes. Hay que votar por el 5, el número de Andrés Felipe Arias, porque hay 5 razones para votar por mí. La seguridad, no aflojo nada. Si creen que han visto mano firme, no saben lo que les espera. 2, el empleo, una fuente de ingreso en cada hogar. 3, la lealtad, soy leal a Álvaro Uribe. 4, la familia, quiero trabajar por nuestros hijos. Y 5, somos el cambio en el partido y en la política. Muchas gracias, doctor Andrés Felipe, y mucha suerte el domingo. Muchas gracias, Ramón.